No fue una frase lanzada al aire, fue algo dicho con peso, con testigos, con una mesa alrededor y miradas que no se retiraron. Tú no estabas ahí, pero tu ausencia no impidió que algo quedara fijado. Hay decisiones que se toman incluso cuando nadie cree que están decidiendo nada. No te lo dijeron después, porque no hacía falta. Cuando una frase se pronuncia frente a otros, ya no pertenece a quien la dijo. Empieza a circular, cambia de forma. Se acomoda en silencios que tú aún no has identificado, pero que ya te están esperando. Hay algo inquietante en descubrir que una historia avanza sin pedirte permiso. No con ruido, no con drama, sino con esa calma incómoda que aparece cuando alguien cree estar siendo honesto. Tú sigues caminando como siempre, pero el suelo ya no responde igual. Tal vez piensas que exageras, que una frase no puede modificar tanto. Eso es parte del problema, no lo que se dijo, sino lo que se normalizó al decirlo. Hay palabras que no buscan herir, buscan ordenar el mundo sin ti dentro. No hubo discusión, no hubo gritos. Eso es lo que lo vuelve más preciso. Las decisiones más definitivas rara vez levantan la voz. Se dicen como si ya hubieran sido aceptadas por todos, incluso por ti. Mientras escuchas esto, algo en tu cuerpo reconoce una tensión antigua. No es nueva. Es la misma sensación que aparece cuando llegas a un lugar y notas que la conversación ya iba avanzada. Nadie te excluyó, pero nadie se detuvo por ti. No sabes exactamente qué cambia a partir de aquí, pero sabes que algo ya cambió. Y esa es la parte que incomoda. No puedes señalarlo, no puedes discutirlo, no puedes desmentirlo. Solo puedes sentir cómo se acomoda en un lugar que no pediste abrir. Quizás te dices que no importa, que las palabras dichas sin ti no te definen. Pero no se trata de definición, se trata de posición. ¿De dónde quedas cuando otros hablan como si el futuro ya tuviera una forma acordada? No estás perdiendo nada de manera visible. Sigues ahí, sigues presente, sigues siendo nombrado en algunos contextos. Pero hay un desplazamiento sutil, casi elegante, que ocurre cuando alguien habla de ti en pasado sin usar el pasado. Esto no es una advertencia, es una constatación silenciosa. Algo se dijo, y al decirse, dejó de necesitar explicación. Tú ahora estás entrando en una escena que no fue escrita pensando en tu llegada. La urgencia no viene del miedo, viene del desfase, de darte cuenta de que sigues reaccionando como si todo estuviera intacto, mientras otros ya se mueven como si ciertas posibilidades hubieran sido descartadas. No te pido que entiendas. Entender no cambia nada aquí. Solo permanece atento a esa incomodidad leve que no se va. Esa es la señal de que no llegaste tarde, pero tampoco llegaste al principio. Y eso, aunque no lo parezca, ya es una posición distinta. No hubo anuncio, ni preparación, ni un punto exacto donde puedas decir aquí empezó. Lo que se puso en marcha no necesitó forma visible, porque ya llevaba tiempo ajustándose sin ser observado. Cuando algo avanza así, no deja huellas claras, solo consecuencias suaves. Mientras tú seguías interpretando gestos conocidos, otras dinámicas se reordenaban sin conflicto. Nadie tuvo que convencer a nadie. Bastó con repetir la misma versión en distintos espacios hasta que empezó a sentirse natural, inevitable, casi lógica. No se trató de excluirte, y eso es lo que lo vuelve más complejo. El movimiento no te empujó fuera, simplemente aprendió a no depender de ti. Hay procesos que no rompen vínculos, solo los vuelven prescindibles sin declararlo. Quizás aún te hablan igual, quizás aún pronuncian tu nombre con el mismo tono, pero el lugar que ocupas ya no es el mismo, aunque no puedas señalar la diferencia. El cambio real no siempre se nota en la superficie, sino en lo que deja de ser necesario. Hay una incomodidad particular cuando descubres que nadie tuvo que adaptarse a tu ausencia emocional, no porque no importes, sino porque el sistema encontró equilibrio sin tu participación activa. Eso no se decide en un día, se permite poco a poco. Tú sigues pensando en términos de intención, de lo que alguien quiso o no quiso hacer, pero el movimiento invisible no funciona así. No responde a intenciones, responde a hábitos sostenidos que terminan creando dirección. Nada de esto ocurrió en secreto, simplemente ocurrió fuera de tu foco, y eso dice más sobre el ritmo que llevabas que sobre la velocidad de los demás. A veces no es que todo se acelere, es que uno se queda esperando una señal que nunca fue prometida. El peligro no está en lo que ya pasó, sino en seguir actuando como si no hubiera pasado nada, como si el suelo siguiera firme cuando ya se volvió flexible. No se rompe, pero cede.
Y tú lo sientes en cada paso, aunque no lo nombres. Tal vez intentas recuperar control preguntando, analizando, buscando una frase exacta que lo explique todo, pero no hay una. El movimiento que avanza sin ruido no ofrece puntos de confrontación, solo te deja frente a una realidad que ya se organizó. Lo más inquietante es que nadie parece incómodo con esto. Esa tranquilidad ajena es lo que activa algo en ti, no porque estés en peligro inmediato, sino porque percibes que el margen de influencia es menor de lo que asumías. No es tarde para reaccionar, pero reaccionar ya no significa lo mismo. No estás frente a un inicio, sino frente a una continuidad que no te estaba esperando. Y eso exige una conciencia distinta, más incómoda, menos heroica. Permanece ahí, en esa sensación de desajuste que no termina de volverse clara. El movimiento sigue, con o sin tu atención, y cuanto más intentes ignorarlo, más evidente se vuelve que ya forma parte del escenario en el que ahora te mueves. Empiezas a decirte que tal vez lo estás interpretando mal, que no hay pruebas reales, que nadie te lo confirmó de frente. Esa es la primera forma que toma la negación cuando quiere parecer razonable. No grita, no discute, simplemente aplaza. Te repites que las personas hablan sin medir, que las palabras dichas en grupo pierden precisión, que no todo lo que se dice define una dirección, y durante un momento, esa lógica parece suficiente para seguir respirando igual. Hay una parte de ti que insiste en que, si fuera importante, lo habrías sentido antes, que las cosas relevantes siempre avisan, pero eso no es del todo cierto. Algunas transformaciones no avisan, se normalizan antes de ser percibidas. Minimizas el peso de la escena porque no la presenciaste, como si no estar ahí redujera su efecto, como si la realidad necesitara de tu mirada para consolidarse. Esa idea tranquiliza, pero no sostiene demasiado. Te sorprendes defendiendo silencios ajenos, explicando gestos que no fueron dirigidos a ti. No porque alguien te lo pida, sino porque necesitas que el relato siga siendo coherente con la imagen que mantuviste hasta ahora. Hay un diálogo interno constante entre lo que sientes y lo que puedes justificar, y por momentos gana la justificación, no porque sea más fuerte, sino porque es más cómoda. La intuición no exige pruebas, la lógica sí, y eso retrasa todo. Te dices que no fue tan grave, que no cambió nada concreto, que mañana todo seguirá igual, pero lo dices con una atención excesiva, como si necesitaras escucharte varias veces para creerlo. Eso también es una señal. Empiezas a recordar escenas pasadas buscando confirmación de que esto no encaja, y encuentras algunas. Siempre hay algunas. La memoria es flexible cuando necesita proteger una versión estable de las cosas. Sin embargo, hay pausas nuevas que no puedes ignorar del todo. Microsegundos de duda que aparecen cuando alguien habla del futuro con demasiada claridad. No te excluyen, pero tampoco te incluyen de la forma que esperabas. No estás listo para aceptar que algo se movió sin tu participación consciente. Aceptarlo implicaría revisar no solo una frase, sino una secuencia entera de presencias parciales, respuestas tardías, silencios que parecían inofensivos. Así que sigues ahí, en ese punto intermedio donde nada se rompe y nada se confirma, donde puedes seguir funcionando sin confrontar, pero ya no puedes hacerlo con la misma inocencia de antes. La negación no te miente, solo te da tiempo. La pregunta es, ¿qué ocurre mientras ese tiempo pasa? ¿Y quién sigue avanzando mientras tú te convences de que todavía no hay nada que enfrentar? No hay un momento exacto que puedas señalar como el origen de todo esto, y eso complica cualquier intento de defensa. No fue un error puntual, ni una ausencia escandalosa, ni una decisión consciente tomada a propósito. Fue acumulación sin dramatismo. Empiezas a notar que estuviste presente, pero no del todo, que respondiste, pero con retraso, que estuviste cerca, pero no disponible. Nada de eso parece grave por separado, y justamente por eso pasó desapercibido durante tanto tiempo. Aquí no hay acusación externa, nadie te está señalando. La responsabilidad aparece de otra forma, como una claridad incómoda que no busca castigo, solo reconocimiento. Entenderlo no te libera, apenas te ubica. Te das cuenta de que muchas cosas se sostuvieron por inercia, no por elección activa, y la inercia funciona hasta que deja de hacerlo. No avisa. Simplemente se agota cuando alguien más aprende a no contar con ella. No hiciste lo incorrecto. Esa es la parte más difícil de aceptar, porque sin un error claro, no hay disculpa que cierre el tema.
Solo queda asumir que lo suficiente no siempre es suficiente cuando llega tarde. Empiezas a ver que la frase dicha frente a otros no nació de la nada. Fue el resultado de múltiples microausencias que nunca parecieron urgentes. Pequeños espacios donde nadie reclamó nada, pero alguien tomó nota. Esta conciencia no trae alivio, trae peso, porque ya no puedes sostener la idea de que todo ocurrió fuera de ti. Tampoco puedes culparte sin simplificar demasiado. Es un lugar incómodo, sin salida elegante. Comprendes que estar presente a medias no genera conflicto inmediato, pero sí consecuencias acumulativas, y esas consecuencias no se anuncian. Se manifiestan cuando alguien habla del futuro sin consultarte. No hay vergüenza explícita, pero hay una sensación de ajuste interno, como si tu posición real empezara a alinearse con algo que evitaste mirar. No duele, pero presiona. No acusa, pero no se va. La responsabilidad aquí no es moral, es estructural. Tiene que ver con cómo se sostienen los vínculos cuando nadie está vigilando, cuando todo parece estable, cuando no hay amenaza visible. Entender esto no corrige el movimiento que ya ocurrió, solo te impide seguir interpretándolo como algo ajeno. Y esa es una forma distinta de carga. Saber que no puedes desentenderte, pero tampoco retroceder. Quédate en esa conciencia sin buscar redención. No la necesita. Lo que se vuelve claro no pide perdón. Pide que no sigas llamando casualidad a lo que fue repetido el tiempo suficiente como para dejar marca. No sucede de golpe. No hay una escena clara donde todo se derrumba. La realidad empieza a cobrar de la forma más silenciosa posible, ajustando expectativas sin avisarte, redistribuyendo espacios sin consultarte, avanzando como si ciertas opciones ya no estuvieran sobre la mesa. Notas pequeños cambios en el tono, en los tiempos de respuesta, en la manera en que se proyecta el futuro. Nada es explícito, pero todo es consistente. Cuando muchas señales apuntan en la misma dirección, dejan de ser coincidencia. El tiempo comienza a sentirse distinto. No más rápido, sino más estrecho. Como si el margen para influir se redujera sin que nadie lo haya declarado. No hay presión directa, pero sí una sensación de que el ritmo ya no se adapta a ti. Empiezas a percibir consecuencias que no parecen castigos, pero tampoco son neutrales. Son ajustes naturales de un sistema que busca eficiencia emocional, y en ese ajuste, lo que no está firme se reubica. No hay reproches. Eso sería más fácil de manejar. Lo que hay es una normalidad nueva que no se detiene para explicarte cómo llegó hasta ahí. Tú entras en ella con la intuición de que algo ya fue decidido. Intentas actuar como antes, pero algunas respuestas ya no encajan. No porque estés haciendo algo mal, sino porque el contexto cambió. La misma acción produce un efecto distinto cuando el escenario se reorganiza. Hay una presión creciente que no viene de fuera, sino de la conciencia de que esperar ya no es una estrategia neutra. El futuro no está amenazando, simplemente sigue su curso con una lógica que no se ajusta a tu ritmo interno. Empiezas a sentir que cada día sin claridad no es un descanso, sino una cesión. No dramática, no irreversible de inmediato, pero acumulativa. Y lo acumulativo, cuando se vuelve visible, ya lleva ventaja. La realidad no exige respuestas grandiosas, exige presencia, y esa exigencia llega cuando el espacio para improvisar se reduce. No hay alarma, pero sí una sensación persistente de borde. No todo se pierde, pero no todo sigue disponible. Esa es la forma más honesta en que la realidad cobra, redefiniendo posibilidades sin destruirlas, haciendo que algunas se vuelvan improbables sin declararlas imposibles. No hay estallido, solo reconfiguración, y tú estás dentro de ella, intentando entender si aún puedes influir o si tu rol ahora es adaptarte a una forma que no ayudaste a construir. Permanece con esa presión leve que no desaparece. No busca aplastarte, solo recordarte que el tiempo no espera a que te sientas listo para reconocer que algo ya está en marcha. Llega un punto en el que ya no todo depende de ti, y darte cuenta de eso no trae alivio, trae una claridad incómoda. El proceso aprendió a seguir sin necesitar confirmación constante. Y cuando algo se adapta a tu ausencia, volver a entrar no es automático. Empiezas a notar que ciertas decisiones ya no pasan por ti, no por desconsideración, sino por eficiencia. Alguien ajustó su manera de avanzar para no quedarse esperando, y ese ajuste ahora tiene inercia propia. No se trata de que te hayan dejado fuera, sino de que el espacio se reorganizó con lo que estaba disponible. El margen se reduce no porque alguien lo cierre,
sino porque se ocupa con nuevas formas de sostener el movimiento. Hay algo difícil de aceptar en esto. Nadie está fallando. Nadie está traicionando nada. Simplemente se está respondiendo a lo que fue constante durante demasiado tiempo. Y eso no se deshace con intención repentina. Tal vez aún hay lugar para ti, pero no en las mismas condiciones, no en el mismo punto de partida. Entrar ahora implica reconocer que no llegas a un inicio, sino a una continuidad que no te estaba esperando. El silencio alrededor de esto es lo que más pesa. No hay conflicto abierto que te permita reaccionar con fuerza. Solo una transición que ya ocurrió en gran parte y que sigue ocurriendo mientras decides cómo interpretarla. Empiezas a entender que no decidir también fue una forma de decidir, no como error, sino como posición sostenida. Y las posiciones sostenidas terminan produciendo realidad, incluso cuando no fueron elegidas conscientemente. El margen disminuye, porque el tiempo ya no está en pausa, y no lo está desde hace rato. Tú apenas estás alcanzando una conciencia que otros ya integraron a su forma de avanzar. No hay ultimátum, eso sería más sencillo. Lo que hay es una adaptación progresiva que no retrocede por nostalgia. Lo que funcionó antes no vuelve solo porque ahora lo notes. Te enfrentas a una pregunta que no busca respuesta inmediata. ¿Desde dónde estás intentando entrar ahora? No para culparte, sino para ubicarte con precisión en un proceso que no se detuvo. El margen que queda no es amplio ni estrecho, es específico. Y para reconocerlo, necesitas dejar de imaginar cómo debería haber sido todo y empezar a mirar cómo es ahora, aunque incomode. Quédate ahí, en ese punto donde entiendes que la ausencia prolongada no siempre se paga con pérdida, pero sí con reajuste. Y el reajuste, una vez en marcha, no se negocia con urgencia tardía. No hay una escena final donde todo se aclare. Lo que queda no es confusión, es conciencia. Y la conciencia no ofrece descanso. Solo cambia la forma en que miras lo que sigue ocurriendo sin pedirte permiso. Ya no puedes volver a escuchar aquella frase como algo aislado. Ahora sabes que fue un síntoma, no un evento. Algo que se dijo cuando ya no era necesario preguntar, cuando el contexto parecía suficientemente definido para otros. No hay redención esperando más adelante. Esa idea pierde sentido aquí. Lo que existe es una lucidez que no se puede desactivar, aunque a veces desearías no haberla alcanzado tan tarde. Empiezas a notar cómo esta claridad se filtra en todo, en la forma en que interpretas silencios, en cómo percibes planes ajenos, en cómo entiendes tu lugar cuando nadie lo explica en voz alta. Nada te fue arrebatado de forma dramática. Eso es lo más inquietante. Lo que cambió lo hizo con elegancia, con coherencia, sin necesidad de romper nada. Y precisamente por eso, no hay a quien reclamarle. No estás afuera, pero tampoco estás donde creías. Esa ambigüedad no se resuelve, se habita, y habitarla exige una atención constante que no se apaga cuando termina este momento. Quizás esperabas una señal clara de qué hacer ahora, pero este punto no funciona así. No ofrece instrucciones, solo una verdad incómoda. El movimiento continúa, y tú ya no lo observas desde la inocencia. El futuro no se cerró, se redefinió sin ceremonia. Algunas posibilidades siguen ahí, pero ya no te esperan con la misma paciencia. No por castigo, sino porque el tiempo no tiene memoria emocional. No hay promesa de recuperación ni amenaza de pérdida total. Hay algo más difícil de procesar, una realidad que no necesita tu comprensión para seguir avanzando. A partir de aquí, cada gesto tuyo se sentirá distinto, porque ya no nace de la suposición, sino del reconocimiento. Y ese reconocimiento pesa, incluso cuando no se expresa. No saldrás de aquí aliviado, tampoco derrotado. Saldrás con algo activo, algo que no se puede cerrar como un capítulo. Una sensación persistente de haber llegado a una comprensión que no transforma el pasado, pero altera para siempre cómo se sostiene el presente. Y aunque nada termine aquí, sabes que ya no estás en el mismo lugar desde el que empezaste a escuchar. Eso no es una conclusión, es una condición que, una vez vista, no se vuelve invisible.